Estaba frente al espejo peinándome para ir a la escuela. Mi mamá preparaba el desayuno y mi papá aún no se levantaba. Nadie prestaba atención a Guillermo Ochoa en la televisión. De repente se escuchó un ruido muy extraño. Dejé de peinarme porque el espejo comenzó a sacudirse bruscamente. Las torres de madera que estaban frente a mi casa tronaban. Los muros de las otras casas chocaban con otros. En la televisión, los comentaristas estaban atónitos, pero permanecieron tranquilos, a pesar de que las lámparas del estudio parecían caerse. De pronto, se perdió la señal. Nos quedamos sin luz. Estaba muy asustada. A mis 7 años, jamás había experimentado algo así. Para disminuir mi espanto, papá comenzó a reírse. Me abrazó fuerte y me dijo: "No pasa nada, hija". Sin embargo, sabía que algo grave ocurría. Nuestra única preocupación en ese momento fue mi hermana, quien se había ido a la secundaria, pero gracias a Dios, ella regresó salva a casa. Todos los alumnos regresaron a sus hogares. Las clases se suspendieron durante un mes, ya que muchas instituciones tuvieron severos daños. La zona más devastada fue el centro histórico. Era difícil ir ahí, puesto que estaba bloqueado. Las avenidas se habían partido por completo. Yo fui ahí después de 15 días de lo ocurrido. Al caminar, podía sentirse el olor a muerte en las calles. En 3 días cumplimos un año de casados y yo estaba embarazada de 7 meses con nuestra primera hija. Vivíamos en un departamento en la calle de Ámsterdam, en la colonia Condesa. Mi esposo había salido muy temprano a jugar golf con sus amigos del banco y yo me quedé acostada un rato más. De repente empezó a temblar. A mí no me causó temor porque siempre ha temblado en la Ciudad de México, pero en este no paró. Y para cuando se empezó a desprender el yeso de la pared sobre la cama, salí hacia la estancia. La pared del pasillo ya estaba cuarteada, los adornos de la sala en el piso y el edificio crujía repentinamente. Nunca he olvidado ese sonido. Mi mamá y mi hermano salieron de su casa corriendo a buscarme. Cuando llegaron a mi edificio, yo ya estaba abajo en la entrada. Abajo era un caos. Una vecina viejita que estuvo en la guerra en Europa no paraba de llorar. Había destrozos en todos lados. Estábamos en una escena que parecía irreal, pero una reacciona a como se le ocurre en ese momento. Recuerdo que mi papá me dijo: "Vámonos, ¿hay algo que te quieras llevar?". Todavía en shock de lo ocurrido, apenas pude hablar. Y lo único que alcancé a decir fue: "Otros vestidos de maternidad y mis fotos". Estaba saliendo de la casa de mis papás para irme a la escuela. Yo entraba a las 7 de la mañana. Ese día salí como cuarto para las 7, me había quedado dormido. Iba en el pecero y bajé en Insurgentes, a la altura del World Trade Center, cuando de pronto empecé a sentir que toda la gente salió corriendo de sus casas, edificios gritando. Empezaron a caerse los cables de luz, los anuncios, todo se caía. Para ese entonces no había metrobús en Insurgentes y esperaba un camión que pasaba por ahí. Pasó el camión y me subí. Ya había dejado de temblar, pero yo no sabía qué tan fuerte había sido el temblor ni de qué magnitud. Solo recuerdo el ruido de los edificios tronando. Conforme avanzábamos en el camión al centro, empecé a ver y oír ambulancias, patrullas, veía gente corriendo y gritando. Cuando empezamos a llegar a la colonia Roma, había edificios, casas, todo en el suelo. El chofer dijo: "Hasta aquí llegué, no puedo pasar más allá. La Ciudad de México se ha caído". Para ese momento yo tenía una novia que trabajaba en Insurgentes, esquina con Zacatecas, en un edificio grande. Cuando empecé a oír que se había derrumbado por ahí, fui corriendo. Llegué al edificio y de 20 pisos que había, solo quedaban 2. Pregunté si ya había gente trabajando y me dijeron que sí. Encontré un teléfono de monedas y marqué a su casa. Pregunté que si Verónica ya se había ido a trabajar y me respondieron que sí, que por qué. Les dije que porque el edificio en el que ella trabajaba se había derrumbado. Al decir esto, solo oí a la señora gritar. Poco tiempo después, cuando empezaron a sacar los cadáveres, entre ellos estaba el de ella.